Muy buenos días a todos. Como decía la doctora Mónica, estoy muy complacido de estar en estas bellísimas tierras. De verdad que la sensación que uno tiene cuando viene de Bogotá hacia aquí en un día tan espléndido como el de hoy es absolutamente fascinante. Es posible que ustedes viven aquí y les parece algo cotidiano y normal, pero realmente no lo es. Antes de empezar mi presentación, quiero agradecer al doctor Jerónimo Zuluaga, a la Sociedad Colombiana de Pediatría y al capítulo regional Caldas por la invitación, y les voy a hablar de un tema muy concreto, que es un tema de todos los días y que constituye quizás la primera causa de consulta en ortopedia infantil, es la valoración de las caderas del niño. Y por supuesto, en este auditorio, con mayoría de pediatras, pues es parte de la rutina del día a día. Y es un tema muy controversial. Cuando uno ve pacientes extranjeros, le preguntan: carambas, ¿ustedes por qué le toman radiografía de caderas a todos los niños en el primer año de vida? Y la respuesta pues la tendremos en el transcurso de la charla, y quiero dejarles pues un mensaje muy claro. Creo que todos ustedes han tenido la terrible sensación de diagnosticar un niño con un problema de la cadera cuando camina o en la adolescencia, y créanme que es un hallazgo que no es raro y es realmente desastroso. En el himno que yo acabo de oír de la Sociedad de Pediatría dicen que idealmente los niños deberían correr y que uno debería recibir la sonrisa agradecida de la madre, y cuando esto sucede pues es una verdadera tragedia. Pues bien, antes de empezar a hablar sobre el tema concreto que me compete, quiero definir algunos términos que a veces llevan a la confusión. La palabra displasia viene del término latín dis, que quiere decir una alteración, y place, que es una formación. En resumen, es una alteración en el desarrollo de la articulación de la cadera, que está comprometida por dos estructuras, que son el acetábulo y el extremo proximal del fémur. Es interesante notar que el término de luxación de la cadera ha cambiado en los últimos años, en los últimos 15 o 20 años, por una razón muy sencilla, y es que muchos de los pacientes no nacen con la cadera afuera, o no nacen con la alteración en el desarrollo de las caderas, sino que se desarrolla durante el primer año de vida. Y es por eso que el término de luxación congénita de la cadera se ha cambiado por el de displasia de la cadera en desarrollo. Y este abarca un síndrome muy amplio, que puede ir desde una cadera parcialmente cubierta, como la que ustedes pueden apreciar ahí, cuya historia natural es la artrosis de la cadera. Recuerden ustedes que la primera causa de cirugía de cadera en mujeres jóvenes es la displasia de cadera no diagnosticada, y también puede ser una cadera subluxada, en la cual hay una pérdida parcial de las relaciones articulares, como ustedes pueden apreciar en esa imagen. Y el peor de los escenarios, quizás el más dramático y que es muy evidente en el examen físico, es la cadera que está por fuera. Entonces, quiero que entiendan que el término displasia abarca estas posibles alternativas, que es una cadera parcialmente descubierta, una cadera que tiene inestabilidad pero que está en su sitio, una cadera que está parcialmente por fuera o subluxada, o una cadera que está luxada, una pérdida completa de las relaciones articulares. ¿Qué tan frecuente es este problema en Colombia? La verdad no se sabe, nuestra estadística es bastante deficiente. Se estima que en el mundo las caderas luxadas oscilan más o menos entre 1 y 35 por cada 1000. Yo creo que en Colombia debe estar más o menos en 10 o 15 por cada 1000. La displasia de la cadera es más o menos 1 en 100. La cadera inestable, el recién nacido, es decir, la cadera que uno ve maniobras de inestabilidad, es alrededor del 1%.
Y lo que sí les puedo decir es que es un problema muy serio, especialmente en ciertos departamentos de Colombia. En Boyacá, por ejemplo, en Cundinamarca, en el departamento del Cauca y en Nariño es un problema verdaderamente endémico. Uno ve una cantidad de niñas, adolescentes que tienen un compromiso motor muy marcado con todas las implicaciones lúdicas que tienen en la infancia y con todas las implicaciones laborales y psicológicas que tienen en el adulto. Pues bien, ¿cuáles son los factores de riesgo? Probablemente muchos de ustedes ya los conocen, quizás el más importante es la presentación podálica. Por supuesto es más frecuente en las niñas, los problemas de la displasia de la cadera en desarrollo es más frecuente en las mujeres por una razón, y es que la elasticidad es mayor. Parece que las niñas tienen unos receptores para la relaxina que hacen que durante el primer año la cadera sea susceptible de entrar y salir de su sitio. Con frecuencia la historia familiar es positiva y, como les venía contando, la ascendencia caucásica, hispánica, nativa sudamericana, porque no es un problema solamente de nuestro país, sino de toda la zona andina. Ustedes hablan con los bolivianos, con los peruanos, con los chilenos, y es un problema verdaderamente endémico. Otro factor de riesgo es el embarazo gemelar, los primigestantes, las pacientes con oligohidramios y los niños que pesan por encima de 3.000 gramos. Es importante notar que más o menos entre 1 y un 10% de los pacientes con factores de riesgo tienen displasia de la cadera, es decir, no todos los podálicos lo tienen, pero es un signo de alarma para estar examinando a estos pacientes. Pues bien, el diagnóstico precoz, como ustedes saben, es tal vez el pilar más importante. Cuando uno trata a un niño con un arnés de Paulik, las posibilidades de éxito son alrededor del 90 al 95% que queden curados en un tiempo muy corto. Cuando uno hace el diagnóstico al año, el 80% requiere tratamiento quirúrgico. Y para uno lograr un buen diagnóstico, por supuesto, un buen tratamiento, requiere de dos circunstancias. Uno es el tamizado o tamización. El término tamizaje no es apropiado, lo estuve revisando en el diccionario de la Real Academia. El tamizado clínico y el tamizado radiológico. Creo que hay un consenso mundial en que todos los niños deben tener un examen clínico de las caderas, en eso voy a referirme a continuación, pero hay controversia sobre cómo es el tamizado por imágenes. Les doy un ejemplo. En Estados Unidos, por ejemplo, solamente le toman radiografía o ecografía de las caderas a niños que tengan anormalidades al examen físico o que tengan factores de riesgo. Lo mismo sucede en Canadá. En Austria, por ejemplo, todos los niños se les toma una ecografía de cadera al nacimiento. Y la razón es porque tiene una epidemiología muy bien establecida, muy similar a la nuestra. Pues bien, en esta radiografía pues ustedes pueden ver unas imágenes de una niña de 3 meses con unas caderas luxadas después de tratamiento con el arnés de Paulik. A los 2 meses las caderas están reducidas. Ustedes pueden apreciar ahí, aquí las caderas están lateralizadas, aquí las caderas están reducidas. Esta es la morfología acetabular mejoró en un tiempo muy corto, y eso es una simple demostración de lo importante que es el diagnóstico y el tratamiento precoz. Lamentablemente esto no es lo que suele suceder. Esta es la historia muy frecuente de las adolescentes que consultan por primera vez con dolor en la región inguinal, y uno ve algún grado de descubrimiento de las caderas que explican la razón de los síntomas. O quizá peor es esto: una mujer adulta joven que ha recibido tratamiento con secuelas de necrosis avascular, la iatrogenia, el tratamiento de la displasia de la cadera. Es un problema verdaderamente serio. A veces es preferible las caderas no tratadas que las caderas inapropiadamente tratadas, que conduce de manera inexorable a un reemplazo articular y unas cirugías muy invasivas, muy costosas para los sistemas de la salud y muy costosas para la vida laboral y, como ya dije, psicológica de los pacientes comprometidos. Hablemos un poco antes de las imágenes sobre la importancia del examen físico. El examen físico de las caderas es, por supuesto, un pilar fundamental del examen de todos los niños y puede tener hallazgos muy claros y muy significativos en las caderas luxadas, pero puede ser normal. De hecho, es normal en el 70% de los niños con displasia, el examen físico normal. Uno de los hallazgos que uno con más frecuencia busca es la limitación para la abducción, hallazgo que no siempre es fácil cuando es un niño que está irritable, que está en llanto. Pero que tiene una sensibilidad de más o menos el 80% para diagnosticar las caderas que tienen algún grado de inestabilidad. En circunstancias normales, la abducción de las caderas debe ser del orden de 70 grados. Cuando uno abduce la cadera menos de 70 grados, se considera que es una limitación para la abducción.
¿Por qué se produce este síntoma? Es un síntoma que suele aparecer en los niños después de los 2 meses y es indicativo de inestabilidad. Cuando la cadera entra y sale de su sitio, el niño retrae sus tendones aductores y eso hace que haya limitación para la abducción de las caderas. Como les venía diciendo, la sensibilidad de las caderas subluxadas y luxadas con la maniobra de la limitación para la abducción es de alrededor del 80%. La maniobra de Barlow, seguramente ustedes ya la conocen, indica que la cadera es luxable, que la cadera entra y sale de su sitio. Es un hallazgo normal en muchos niños menores de 3 semanas, a veces uno encuentra las caderas instables. La maniobra de Ortolani, que es la maniobra de la cadera luxada, en la cual uno siente que la cadera entra y sale de su sitio. Ahí ustedes pueden ver cómo el examinador abduce y aduce las caderas y siente cómo la cadera entra y sale de su sitio. Siempre es un hallazgo anormal, a diferencia de la prueba de Barlow, que puede ser normal durante las 3 primeras semanas de vida del niño. Otros hallazgos, con frecuencia encuentra uno una asimetría en la longitud de las extremidades. Esto es lo que se conoce como el test de Alice. Si ustedes miran, aquí está la carita de la niña y uno dobla las extremidades y encuentra que una pierna está más corta que la otra. Esto que es un signo de que es una cadera que está luxada y que se puede ver en otras cosas, como el fémur corto congénito o en unas anormalidades del extremo proximal del fémur. Los pliegues. Los pliegues es un hallazgo muy frecuentemente mal interpretado. La mayor parte de los niños con pliegues cutáneos anormales del muslo son normales. Los pliegues que realmente tienen relevancia son los pliegues inguinocrurales, estos que ustedes pueden ver apreciar aquí. Estos pliegues del muslo, digamos que no tienen relevancia clínica y, repito, con frecuencia son mal interpretados. Al consultorio ortopedista llegan con mucha regularidad niños que tienen los pliegues asimétricos y que son normales desde el punto de vista clínico y radiográfico. Pues bien, el estándar de oro en todo el mundo para el diagnóstico imagenológico de las caderas es la ecografía dinámica de la cadera. Lamentablemente es un examen que requiere de una preparación, lamentablemente requiere de unos equipos costosos y tristemente, incluso en Bogotá, no son muchas las personas que están preparadas para hacerlo. Yo creo que no hay más de 5 o 6 personas en la capital de nuestro país que lo puedan hacer. No conozco en Manizales, me imagino que también habrá radiólogos muy preparados, pero es un examen que es examinador dependiente. La ecografía de caderas no se le debe hacer a todo el mundo, se le debe hacer a los pacientes que tienen factores de riesgo, verbigracia, aquellos que vienen sentados, por ejemplo, que tienen historia familiar. Idealmente debe hacerse después de la 3ª semana para evitar los falsos positivos en pacientes que tienen el signo de Barlow presente y siempre en los pacientes que tengan el signo de Ortolani presente. Es un examen, repito, que debe hacerse idealmente después de la 3ª semana de vida para evitar el sobretratamiento y el sobrediagnóstico. Como decía, es un examen examinador dependiente, no produce radiación ionizante, tiene una ventaja grandísima con respecto a la radiografía de cadera y es que permite ver todas las estructuras cartilaginosas y permite ver en vivo la inestabilidad de las caderas. Personalmente yo la hago, la ecografía de la cadera también, lamentablemente pues yo no dispongo los equipos, ni siquiera con el aval de algunas entidades en Bogotá para poder hacerlo, pero es el estándar de oro, que lamentablemente, repito, pues no tenemos a la disposición en Bogotá. Entonces, por eso tomamos en Colombia una radiografía de la cadera más accesible, es más económica, es más fácil de interpretar, a pesar de que, como les voy a mostrar a continuación, también tiene muchos sesgos y tiene unas grandes diferencias en su interpretación. De hecho, yo discrepo con muchas de las interpretaciones de los radiólogos. Digamos que el punto de vista clínico suele ser muy diferente a los radiólogos. Ustedes como pediatras también lo tienen, en parte porque el juicio médico es una combinación de lo que uno ve al examen físico y las imágenes. Lo primero es una radiografía bien tomada. ¿Cómo es una radiografía bien tomada? Una buena proyección anteroposterior de las caderas debe tener las siguientes características. Primero, deben verse los ilíacos simétricos, como ustedes pueden apreciar aquí, y si ustedes trazan una línea imaginaria a través del cartílago autorradiado, que es esta estructura que ustedes ven aquí, y una línea que vaya por la parte superior del agujero obturador, que es este, y otra línea que vaya por debajo de la tuberosidad isquiática, estas distancias deben ser más o menos iguales. Uno con mucha frecuencia ve que esas líneas no son iguales, o esta distancia que hay de esta línea a esta línea es muy diferente, y eso quiere decir que la pelvis está inclinada y eso se presta a falsas interpretaciones. Entonces lo primero es que la radiografía está bien tomada. Adicionalmente, este protector coronal, que es de plomo, ocasionalmente está inclinado hacia los lados y con frecuencia no permite ver las estructuras de la articulación de la cadera.
La medida más utilizada es el índice acetabular. Realmente está mal llamado, debería llamarse un ángulo, porque un índice es una relación entre dos medidas, se debería llamar índices, se debería llamar ángulo acetabular. Es la medida formada por esta línea, que es a través del cartílago trirradiado, y una línea tangencial al acetábulo. En términos generales, los niños nacen con 31 más o menos 3 grados, disminuye 1 grado por mes, debe tener 25 grados más o menos a los 6 meses, y al año debe tener menos de 25 grados. Lamentablemente es una mala medida, tiene una gran variabilidad interobservador, incluso intraobservador. Si uno traza esta línea con un lápiz más grueso, si traza esta línea un poquitico más abajo, entonces digamos que no tiene mucha utilidad práctica. Y lamentablemente a través de los años es la medida que todo el mundo reconoce más. Uno ve, incluso las mamás fuera en las consultas externas les dicen, no, es que mi hijo tiene un índice de 33 y mi hijo tiene... Realmente, repito, no es una medida muy fidedigna por su gran variabilidad. Esto es el índice acetabular o el ángulo acetabular, mal llamado índice acetabular. Uno no debería trazar la línea por encima de los acetábulos para permitir mirar la configuración de los mismos. Estos otros arcos que son frecuentemente utilizados es el arco de Shenton, en el cual uno traza un arco que vaya aquí del agujero obturador al extremo proximal de la metáfisis del fémur, debe ser continuo, se pierde su continuidad cuando la cadera está luxada. Otro, que este es el arco de Calvé, que sirve para ver si la cadera está lateralizada. Son medidas muy prácticas, muy útiles y gruesas, digámoslo, para determinar si una cadera está subluxada, circunstancia que no es fácil en un niño de 4 meses. Este arco debe ser continuo y este arco debe ser continuo. Lamentablemente tampoco son buenas medidas, porque si el niño tiene su cara rotada externamente, puede estar interrumpido el arco y puede conducir también a un falso positivo. Otra estructura frecuentemente utilizada en la radiología de las caderas para el diagnóstico de la displasia de la cadera en desarrollo es la imagen en contra de lágrimas. Si ustedes le ponen poesía a esto parece una lagrimita. Esto es lo normal en un niño de 3 años. Está formado por 2 estructuras, una parte interna y una parte externa, y debe estar angostada en la parte interna. Cuando la cadera no está bien desarrollada, esta está en forma de V, y es quizás el principal signo a largo plazo del pronóstico bueno en una cadera. Si uno después de tratar a un niño tiene una buena imagen en contra de lágrima, digamos que puede estar bastante tranquilo de que el pronóstico va a ser bueno. Ustedes pueden apreciar aquí, por supuesto, este acetábulo es diferente a este. Si uno traza aquí el ángulo acetabular, va que está pronunciado. Fíjense ustedes que la epífisis proximal del fémur tiene una morfología diferente al otro lado. Esto es algún grado de necrosis vascular, es una cosa iatrogénica durante el tratamiento, y les ilustra a ustedes la cantidad de sutilezas que uno tiene desde el punto de vista radiográfico para el diagnóstico y la evaluación a largo plazo de la displasia de la cadera en desarrollo. Esta es una medida que a mí personalmente me gusta mucho y que está explicada yo una vez aprovecho el libro de ortopedia infantil que publicamos en el Instituto Roosevelt, última edición en el 2015, en el que explicamos con detalle este índice que se llama el índice de Smith. El índice de Smith consta de los siguientes elementos. El primero es una línea vertical que se traza por la mitad de la sínfisis púbica, como ustedes pueden apreciar aquí, esta línea azul. La segunda línea la traza uno por el borde súper externo del acetábulo, que ustedes pueden apreciar aquí, y hay una tercera línea intermedia que se traza en la parte interna de la metáfisis del fémur. Esta línea forma 2 áreas, que son esta que ustedes pueden apreciar aquí, perdón, esta distancia que está aquí y esta distancia. La relación entre estas 2 líneas, la relación entre A y B, debe ser de más o menos 0.9. Si uno tiene esa medida, es una medida muy fidedigna de si la cadera está lateralizada, y pienso que es más útil que el índice acetabular, más útil que el arco de Calvé y más útil que el arco de Shenton, y tristemente muy poco utilizada. Creo que es una medida práctica que yo enseño a mis residentes y que creo que los pediatras también podrían ser de gran utilidad. Repito, la relación B sobre A debe ser menor de 0.9. Si es mayor de 0.9, me indica uno que la cadera está lateralizada. Pues bien, este es el flujo de tratamiento que se utiliza en la mayor parte del mundo para el diagnóstico de la displasia de la cadera en desarrollo. Tienen en cuenta el examen físico, si son normales o anormales. Ojo, muchos niños con displasia de cadera pueden tener un examen físico normal. Entonces, si hay factores de riesgo, esto es lo que hacen en todas partes del mundo, entonces dejan así, examen físico normal, solo apunta examen físico. Si hay factores de riesgo, un ultrasonido a la 4ª o 6ª semana y rayos X a la 3ª semana.
Y aquí es donde se diagnostican muchos pacientes, pero aquí se pierden muchos pacientes. Entonces, pienso que yo también hice parte de mi entrenamiento en Estados Unidos. Es una medicina que si bien es muy costosa, deja de ser la medicina ideal. Muchos pacientes allá tenían el reemplazo de cadera simplemente por estar entre este grupo, entre los pacientes que no tenían factores de riesgo, que tenían un examen físico normal y que se pasaron. Y que consultan a los 30, 40 años, típicamente la mujer joven, con cojera, con dolor, y es una excentracia que se pasó. ¿Qué pasa cuando hay hallazgos normales? El barlo positivo en menores de 3 semanas, pues uno no hace nada. Ultrasonido, si persiste después de la cuarta o sexta semana, y siempre que hay un signo ortolánico, al principio que es la cadera interesada en su sitio, entonces ahí sí se empieza el tratamiento con arnés de Pavlik. No voy a entrar en detalles sobre el tratamiento, que creo que sería motivo de otra charla. Pues bien, ¿qué hay publicado al respecto? La mayor parte de los trabajos de talizado, de screening, realmente no son nuevos. Está esta publicación de la USPSTF, que es Preventive Services Task Force de Estados Unidos. Son un grupo de epidemiólogos que se reúnen para determinar si alguna intervención es costo efectiva o no. Y ellos, como dicen ahí, concluyeron que el 60 al 80% de las caderas del recién nacido, identificadas mediante un examen físico, y más del 90% identificados por ecografía como anormal o sospechoso para displasia de cadera, se mejoran espontáneamente y no requieren intervención. Suele pasar, aunque hay algunos que no se mejoran y terminan, como ya les decía anteriormente, en un tratamiento quirúrgico. Ellos también dicen que que la evidencia es insuficiente para recomendar el tamizado de rutina en la displasia de cadera en niños como medio para prevenir los resultados adversos. Entonces, en esta otra publicación del año 2009 dice: ¿tamizamos o no tamizamos? Un análisis de decisiones para determinar si se debe hacer tamización universal. El tamizado tiene un problema grande. Si yo a todas las personas de este auditorio les tomáramos una resonancia cerebral, seguramente intervendríamos a los de neurocirujanos muchos cuando realmente no tenemos síntomas. Y el gran problema de la tamización es esa, que uno hace sobrediagnóstico y por supuesto hace un sobretratamiento. Pues bien, este estudio planteaba 3 posibles alternativas. Un grupo que era sin tamización, un segundo grupo que le hacía una tamización universal. Tamización universal quiere decir que se la aplican a todos, y un tercer grupo que a la postre fue lo que ellos terminaron haciendo y es lo que hacen hoy en Estados Unidos y en Canadá. Hacen una tamización universal con el examen físico, pero solo el ISO selectivo de la ecografía para los recién nacidos considerados de alto riesgo. O sea, ellos examinan a todos los niños con examen físico y solamente le hacen una ecografía a los que tienen anormalidades al examen físico o los que tienen factores de riesgo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la crítica que se le ve a eso? Que los grupos de pacientes que tienen examen físico normal, como son el 70% de las displasias de la cadera, se quedan por fuera. Entonces, ¿justifica hacer una tamización universal en Colombia? Que es el objetivo de esta charla, tratar de dar respuesta. Primero, la incidencia es alta. ¿Cuánta? No sabemos. Para los que hemos tenido oportunidad de hacer brigadas de salud en el Cauca, o yo estuve yendo durante varios años al Huila, era sorprendente uno ver 30 o 40 niñas adolescentes haciendo fila para la cirugía de las caderas. No sabemos cuál es la incidencia de Colombia. Lamentablemente nuestras estadísticas aquí son informales y por supuesto son imprecisas. Segundo, no todo el mundo tiene acceso a pediatra o ortopedista infantil para la valoración de las caderas, entonces hay una valoración inadecuada. Tercero, casi todo el mundo, con todas las limitaciones administrativas de las EPS, llegan tarde a consulta, los diagnósticos suelen ser tardíos. Y cuarto, quizás lo más perverso y lo más ingrato es que el 70% de los niños, y eso lo he repetido otra vez en mi charla, de los niños con displasia de la cadera tienen examen físico normal. En el Roosevelt, donde yo trabajé muchos años, 20 años trabajé en el Roosevelt, ya me retiré, estoy solamente en la cadera infantil, hemos visto con sorpresa, ya casi no operamos caderas. Y la razón es porque estamos haciendo un tamizado universal. Eso es una política del capítulo de ortopedia infantil de la Sociedad Colombiana de Ortopedia. ¿Cuál es el problema de hacer tamizado? Los costos. Pues los costos es mucho más barato tomar una radiografía simple de cadera que someter a alguien a un reemplazo de cadera, con todas las limitaciones que esto implica desde el punto de vista del gasto de un país. La radiación, que es un argumento que las personas tienen, eso no irradia nada. Yo alguna vez hice una búsqueda sobre qué implicaciones podría tener tomar 1 o 2 radiografías de cadera durante el primer año en un niño, y no hay ninguna evidencia que muestre pues, que esto pueda tener un mayor riesgo de leucemias
o algún tipo de neoplasias. Por supuesto, la radiación no es buena, pero digamos que eso no es un argumento para muchos extranjeros que se escandalizan cuando saben que nosotros tomamos sonografía de caderas. Pero quizás el principal problema es el sobretratamiento. Cuando uno no sabe interpretar todas estas imágenes radiográficas que yo les mostré anteriormente, pues es muy fácil decir que todos los niños tienen displasia de la cadera. En mi consulta, de cada 10 niños que vienen con diagnóstico de displasia de cadera, uno realmente tiene displasia. Y la razón es que quizás personas no muy entrenadas, y especialmente los ortopedistas que no están dedicados a la parte de ortopedia infantil, es muy fácil poner un aparato a todo el mundo, y los aparatos pueden tener iatrogenia, ¿no? Uno puede hacer una necrosis vascular, además de los costos que esto implica, costos innecesarios. Entonces, ¿cómo minimizar el sobretratamiento? Entonces, tomar una radiografía más o menos al cuarto o sexto mes, no antes. Si uno toma una radiografía antes, en un niño de 2 o 3 meses, tienen tanta estructura cartilaginosa que probablemente va a tener cara displásico cuando no lo es. Tener un ecografista experto, eso es yo pienso que las ecografías las deberíamos hacer los ortopedistas. Yo estoy haciendo los trámites necesarios para poder hacer la ecografía de mis pacientes en mi consultorio, tener una imagen global del examen físico del niño con sus antecedentes y uno poder ver de manera dinámica. Es una absoluta maravilla. Usar el índice de Smith que les mostré anteriormente y que está muy bien explicado en nuestro libro de ortopedia infantil que publicamos hace algún año, y hacer un seguimiento clínico e imaginológico periódico. Es una pregunta que me hacen frecuentemente. Uno toma una radiografía de un niño 4 meses. Si la radiografía es normal, si el examen físico es normal y el niño no tiene alto riesgo, no hay que volverle a tomar una radiografía nunca. Ahora, si uno tiene dudas en las imágenes diagnósticas, si es un niño que la mamá tuvo displasia de la cadera, que fue podálico, pues no está de más tomar una radiografía un par de meses después, por aquello que la displasia no es un problema congénito, sino que es un problema del desarrollo. Y si el niño tuvo una displasia de la cadera, pues eventualmente hay que hacer controles periódicos. ¿Cuál es el paso a seguir? Definir bien qué es displasia de la cadera. La displasia es un término etéreo, es muy fácil de identificar en las caderas luxadas y subluxadas, pero muy difícil de diagnosticar en algunos pacientes, como les mostré anteriormente, con todas las filigrana que les mostré de los hallazgos radiológicos. Deberíamos hacer estudios de incidencia y prevalencia, pero para eso hay que tener una buena definición. Debemos entrenar a médicos y personal en salud en tapizado clínico. El examen físico es fundamental. Yo con esta charla no quiero quitarle relevancia al examen clínico. El hecho de que 70% sean normales no quiere decir que no sea importante. Y por ahora la recomendación de la Sociedad Colombiana de Ortopedia es hacer un tapizado universal en todos los niños. Ojo, todos los niños son sexo masculino y sexo femenino. Entonces, creo que con eso ustedes se van a evitar un problema muy grande. Yo he visto colegas pediatras que alguna vez omitieron tomar una radiografía a un niño, y créanme que puede ser un problema muy serio, incluso médico-legal, que se le pase a uno una displasia de la cadera del desarrollo. Muchísimas gracias por su atención y los veré ahora en la siguiente sesión.